bienvenidos nuevamente al canal. En el vídeo de hoy tenemos el placer de contar con la participación de dos referentes indiscutidos en materia previsional, la periodista especializada Clara Salguero y el abogado previsional Adrián Trócoli. Juntos van a analizar en profundidad información clave que impacta de manera directa en millones de beneficiarios de ANSES en todo el país. Por eso, les recomendamos quedarse hasta el final del programa para no perderse ningún dato importante. Como siempre, los invitamos a suscribirse al canal, es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y acercar información confiable. Durante todo el programa vamos a estar acompañándolos con información actualizada de Argentina y del mundo, pero especialmente con todo lo relacionado a la seguridad social. En los primeros minutos queremos brindar precisiones muy importantes sobre los aumentos que se vienen y sobre lo que va a suceder en el mes de febrero. Durante la última semana recibimos muchísimas consultas vinculadas a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, por lo que consideramos fundamental aclarar estos temas desde el comienzo, con datos concretos y explicaciones claras para que todos puedan entender cómo impactan estas medidas en sus ingresos. Cuando hablamos de aumentos en jubilaciones y pensiones, nos referimos exclusivamente a las prestaciones del ámbito nacional. Es importante aclararlo para evitar confusiones. La información más relevante es que la próxima semana se va a oficializar el aumento que alcanzará a más de 17 millones de prestaciones en todo el país. Esto se hará a través de la publicación en el boletín oficial de dos resoluciones clave, una correspondiente al aumento de jubilaciones y pensiones nacionales y otra vinculada al incremento de las asignaciones familiares, además del decreto que confirma la continuidad del bono mensual. Ese bono de 70.000 pesos seguirá vigente y se sumará a los haberes más bajos. Los números que están viendo en pantalla son valores muy cercanos a los que finalmente se van a oficializar. Ya conocemos el dato de inflación del mes de diciembre, que fue del 2,84%, y en base a ese porcentaje se calcularon los nuevos montos. Por eso hoy queremos mostrar cuatro valores fundamentales que sirven como referencia: el haber mínimo, el haber máximo, la asignación familiar por hijo y la asignación universal por embarazo, ya que son las prestaciones más consultadas. Con estos cálculos, la jubilación mínima alcanza los 419.219 pesos, incluyendo el bono, mientras que la jubilación máxima, que no percibe bono, asciende a 2.417.205 pesos. Entre estos dos extremos se ubican distintas prestaciones como la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones a la vejez, las pensiones para madres de 7 o más hijos y las pensiones por discapacidad. Todas ellas están directamente vinculadas al haber mínimo vigente, ya que se calculan como un porcentaje del mismo, lo que hace que cualquier aumento impacte automáticamente en estos beneficios. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, mientras que la pensión para madres de 7 o más hijos es equivalente al haber mínimo completo. En tanto, las pensiones por vejez y por discapacidad representan el 70% del haber mínimo. Esto explica por qué es tan importante conocer el valor actualizado de la jubilación mínima, ya que funciona como referencia para una gran cantidad de prestaciones sociales. El aumento del 2,84% se aplicará también a las asignaciones familiares y se oficializará mediante una resolución separada. En cuanto a las asignaciones, el valor más alto de la asignación familiar por hijo será de 64.547 pesos, mientras que la asignación universal por hijo alcanzará los 129.082 pesos. Es importante aclarar la diferencia entre ambas. La asignación familiar por hijo corresponde a familias con trabajo registrado, mientras que la AUH está destinada a familias en situación de vulnerabilidad económica, que trabajan en la informalidad o no tienen ingresos. En el caso de la asignación familiar, existen distintos rangos según el nivel de ingresos del grupo familiar. El tope de ingresos familiares para cobrar asignación familiar por hijo se fija en febrero en 5.292.000 pesos mensuales. Por eso, muchas personas no perciben el monto máximo y reciben un valor menor según el rango en el que se encuentren. En cuanto a la asignación universal por hijo, es importante recordar que no se cobra el total todos los meses. Mensualmente se paga el 80%, es decir 103.265 pesos, mientras que el 20% restante se retiene y se abona en un pago acumulado cuando se presenta la libreta anual. La presentación de la libreta permite acreditar la regularidad escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de niños y adolescentes. Generalmente, ese pago acumulado se realiza entre enero y febrero de cada año. Respecto al cronograma de pagos de febrero,
comienza el día 8 y se extiende hasta el 27. En 2026 se mantiene exactamente la misma modalidad de pago que en años anteriores. Las jubilaciones y pensiones nacionales se abonan en 3 grupos, según el tipo de prestación y el monto del haber. Primero cobran los titulares de pensiones no contributivas. En segundo lugar, los jubilados y pensionados nacionales cuyos haberes no superan el mínimo vigente, sin contar el bono. Finalmente, cobran quienes perciben haberes superiores al mínimo. En cuanto a las asignaciones familiares y la AUH, el cronograma está unificado, lo que significa que ambas se cobran en la misma fecha. Además, la AUH se paga junto con la tarjeta alimentar, que por el momento no registra aumentos y mantiene los valores del mes anterior. Otro tema importante que queremos abordar es el monotributo. A partir de enero se aplica un aumento del 14,29% tanto en las escalas de facturación anual como en los aportes mensuales. Este porcentaje corresponde a la inflación acumulada entre junio y diciembre de 2025. El monotributo, al igual que el impuesto a las ganancias, se actualiza 2 veces al año. Este incremento alcanza a todas las categorías, de la A a la K, y a todas las actividades, sin excepción. Además, se encuentra vigente el periodo de recategorización, que se puede realizar hasta el 5 de febrero. Están obligados a recategorizarse todos los monotributistas que lleven más de 6 meses inscriptos. El trámite se realiza de manera online, con clave fiscal, ingresando al sistema de Arca. Allí se cargan los datos actualizados, se confirma la nueva categoría y se obtiene la credencial correspondiente. Es fundamental revisar si hubo cambios en los ingresos, el consumo eléctrico, la superficie afectada o los alquileres. La recategorización alcanza a todos los monotributistas, quienes solo trabajan bajo este régimen, quienes además están jubilados y quienes trabajan en relación de dependencia. En el caso de los jubilados, generalmente permanecen en la categoría A y no pagan obra social, ya que ésta se descuenta del haber jubilatorio. Pagan únicamente el componente impositivo y previsional. Para los jubilados de cajas especiales, solo corresponde el componente impositivo. En tanto, los trabajadores en relación de dependencia también pagan únicamente el componente impositivo del monotributo. Volviendo al cronograma de pagos, recordamos que tanto jubilaciones como asignaciones comienzan a abonarse a partir del 8 de febrero. La próxima semana se oficializará el aumento del 2,84% y la continuidad del bono de 70.000 pesos. A partir de allí, damos inicio al bloque de entrevistas. Nos acompaña nuevamente Adrián Trócoli, junto a Gabriel Sánchez y Damián Falcón, para analizar distintos temas vinculados a la seguridad social, el impuesto a las ganancias y la reforma laboral que se debatirá en el Congreso. Con Adrián Trócoli analizamos una novedad importante. El Banco Central de la República Argentina aumentó la tasa de interés para los juicios laborales. Esta medida busca evitar que las deudas se licúen con el tiempo y que alguna de las partes se vea perjudicada. Este cambio es relevante también para los juicios previsionales, ya que durante años los jubilados cobraron montos muy inferiores a los que correspondían debido a tasas de interés bajas. La expectativa es que este nuevo criterio se traslade también al ámbito de la seguridad social. Luego, junto a Gabriel Sánchez, abordamos el impuesto a las ganancias y las deducciones disponibles para aliviar el bolsillo. Se repasaron las cargas de familia, los gastos de salud, educación, vivienda, seguros de vida y personal de casas particulares. También se aclaró la importancia de cargar correctamente la información en el sistema para aprovechar las deducciones y evitar pagar de más. Muchos trabajadores dejan de hacer horas extras por temor a que el impuesto se lleve todo, pero con una planificación adecuada es posible optimizar los ingresos. Más adelante, Damián Falcón nos brindó un análisis detallado de la reforma laboral que comenzará a debatirse en febrero. El proyecto busca reducir la informalidad laboral y propone cambios que generarán consenso en algunos sectores y debate en otros. Se habló del banco de horas, indemnizaciones, convenios colectivos y blanqueo laboral. Según encuestas recientes, la opinión pública se encuentra dividida, aunque existe un sector importante de la población que acompaña este tipo de reformas impulsadas por el gobierno, en un contexto de cambios culturales y económicos. Para cerrar el programa, respondimos consultas del público sobre pensiones no contributivas, compatibilidad entre jubilación y trabajo, fe de vida en el exterior y aumentos futuros. Agradecemos especialmente a nuestros invitados por compartir su conocimiento y a ustedes por acompañarnos hasta el final. Si este contenido les resultó útil, los invitamos a dejar su like,
suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos reencontramos en el próximo vídeo con más información clave para cuidar tus derechos.